abrimos nuestra Biblia para seguir reflexionando en los yo soy de Jesús. Y ahora vamos al capítulo número 15 del Evangelio de Juan. Juan capítulo número 15. Del versículo número 1 y hasta el 8 como lectura inicial. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, y me hacen favor de seguir con su vista. Y este es un pasaje hermosísimo. Bueno, toda la Biblia es hermosísima. Yo soy la vid verdadera, dice nuestro Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Acompáñame a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. ¿Qué haríamos sin ella? Es nuestro alimento, lo que nos nutre, nos fortalece, nos orienta, inspira, corrige, capacita. Usa tu palabra para ministrarnos de acuerdo a tus propósitos en este domingo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y en lo personal suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los agricultores obviamente trabajan, siembran, cultivan la tierra porque buscan algo muy específico. ¿Qué es? El fruto. Y en toda labor productiva de otra índole que no sea agricultura, lo que se busca es resultados. Y el énfasis de este pasaje de la Escritura, en el cual el Señor se sigue presentando como el yo soy, está dirigida, o el mensaje, a la iglesia de aquel tiempo, pero de todos los tiempos, porque nuestro Señor Jesucristo apunta a un objetivo del Padre con su iglesia, con los discípulos del Señor: que demos fruto. En esta alegoría, creo que, aunque es rica obviamente en enseñanza como todo pasaje de la Escritura, yo quiero enfocarme en dos ideas que estén fluyendo en tu mente, en tu corazón, y todo lo que diré espero que logre el propósito por el cual yo he preparado este mensaje. Y creo que se puede resumir en dos versículos principales. El versículo número 8, déjenme leerlo nuevamente. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y el versículo número 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo, el gozo del Señor Jesucristo, esté en ustedes, los discípulos de Él, y su gozo, el gozo de los discípulos, sea así cumplido. Y de estos dos versículos obtuve el título del mensaje, que he titulado así: discípulos fructíferos, cristianos gozosos. Discípulos fructíferos, cristianos gozosos. Repito que este es el séptimo, no los hemos desarrollado, los yo soy de Jesús, que son 7 del Evangelio de Juan, en un orden, pero este es el último de ellos en cuanto a en cómo aparecen en el registro del apóstol Juan. Es importante decir que nuestro Señor Jesucristo da
un último discurso a sus discípulos que registra el apóstol Juan. Y esto quedó escrito desde el capítulo número 13 y hasta el 17. Es un mensaje tan importante de nuestro Señor Jesucristo, quizás equivalente al Sermón del Monte que registra Mateo capítulo 5, 6 y 7. Bueno, Juan toma mucho espacio para registrar este discurso de nuestro Señor Jesucristo, y justamente esta porción de Juan capítulo número 15 se encuentra incrustado justamente en ese discurso. Yo quiero resaltar tres cosas de este yo soy de Jesús, cuando Él dice yo soy la vid verdadera. En primer lugar, quiero enfocarme a explicar, y esto lo haré rápidamente, pero es importante saberlo, por qué el Señor utiliza la alegoría, la figura o el símil de una vid, la planta de la uva. Y Él se presenta así: yo soy la vid, pero añade un adjetivo: la vid verdadera. En segundo lugar, hemos visto ya en una rápida lectura que el fruto es importante en esta alegoría, en esta enseñanza, mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hablaré también, y lo haré también, no tomaré mucho tiempo, a qué fruto se refiere cuando dice que el Padre es glorificado en el fruto de los discípulos de Cristo, y además el Padre, como buen labrador, espera ese fruto. Hablaremos entonces cuál es ese fruto, pero en tercer lugar, creo que lo más importante es, y bueno, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Qué es lo que el Señor, ese labrador que es el Padre, que cuida esa vid, que es Jesús, quiere producir fruto a través de todos nosotros? ¿Por qué pues entonces la alegoría cuando el Señor Jesucristo dice en el versículo número 1, yo soy la vid verdadera? La vid, lo sabemos, es la planta de la uva, muy valiosa, siempre lo ha sido, pero más en aquellos tiempos y en aquellas regiones del mundo, porque de la uva se extraía un producto vital, que era el vino. Ahora, ¿por qué era vital? Porque el agua era escasa. Así es que consideremos esta primera idea, creo que es importante subrayarla. El vino en aquel tiempo, en aquella cultura, no era un lujo, no era producido para el placer. Ese fue un subproducto posterior. Era producido porque sustituía el agua, era la bebida, ¿sí? Quizás para los mexicanos y lejos la comparación, obviamente, podría ser como una buena Coca-Cola, ¿no? Algo muy lejos en la comparación, pero para darme a entender un poquito mejor. Así es que por eso era importante la vid. Pero el Señor Jesucristo no utiliza la figura de la vid y dice yo soy la vid verdadera por esa razón, sino porque en este tiempo, en el tiempo de Jesús y sus discípulos, la vid representaba a la nación de Israel. Israel era simbolizado por una planta de uvas, la vid. Y la Escritura en el Antiguo Testamento refiere mucho ese asunto. Veamos un solo texto al respecto. Salmos 80, 8 y 9. Salmos 80, 8 y 9, donde vemos cómo la vid es el símbolo de Israel como nación. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de esa vid, e hiciste arraigar, echar raíces de esa vid, y así se llenó la tierra. Una alusión a Israel, pero Israel fracasó en el llamado y propósito de Dios que tenía para esa nación, para esa planta, para esa vid. Esa vid, la nación de Israel, solo dio malos frutos y fue desechada. Decir que ha sido desechada temporal y parcialmente en el plan de Dios, porque llegará un día donde Israel va a resurgir por la obra del Señor. Pero aquí Jesús está diciendo, bueno, Dios ha sustituido una vid que no dio frutos, la desechó Israel. Ahora el Señor constituye una nueva vid que sí va a dar frutos. ¿Cuál es esa nueva vid? Jesús, Jesús mismo es la vid. Esa no puede fallar, es el Hijo de Dios. Y esa dará frutos necesaria y obligadamente porque es el Señor quien lo hará, pero lo hará a través de ramas, y esas ramas o pámpanos
somos la iglesia. Y de manera muy específica, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La vid verdadera es Jesús. Y Jesús dará fruto. Y nos hace una invitación el Señor y desafío. ¿Quieres ser tú medio a través del cual yo dé fruto? Y yo te pregunto directamente, ¿quieres ser tú esa rama, ese pámpano a través del cual Jesús dé fruto? Yo sí lo quiero ser. En gran medida tú estás aquí congregado este domingo porque quieres dar fruto para el Señor. Y cuando se trata ese tipo de temas, todos mis hermanos, aquí todos podemos decir, déjeme usar una frase bíblica, pero solo como una ilustración. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque aunque queremos dar más fruto, en una autoevaluación sincera, honesta, de nosotros mismos, a la luz de la palabra decimos, híjole Señor, la verdad es que, ¿para qué me hago? Sí puedo dar más fruto. Tú estás aquí por eso, porque quieres dar más fruto para la gloria de Dios. Dime sí o no. Amén. Bueno, ¿a qué fruto se refiere? Vamos a ver versículo 2, versículo 5 y versículo 8. Cómo el Señor utiliza las frases asociadas a fruto. Es interesante. Versículo número 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces aquí se habla de fruto y más fruto. Versículo número 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. Y versículo número 8: en esto es glorificado mi Padre, y repite, para que lleven mucho fruto. Entonces el discípulo de Cristo es incrustado en la vid, que es Jesucristo, con un propósito. Al menos en esta alegoría es el énfasis, que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cuántos están llevando fruto para la gloria del Padre? Bueno, ¿cuántos dan más fruto y cuántos dan mucho fruto? Hay una realidad, no siempre estamos dando la misma cantidad de fruto. Es voluble, a veces sí, a veces hay momentos en nuestra vida donde es evidente que damos mucho fruto para la gloria de Dios. Otras veces como que le bajamos el ritmo y la guardia y entramos en condiciones donde no hay mucho fruto. Pero el Padre está buscando algo de nosotros. ¿Qué busca? Fruto, fruto. Bueno, haré un repaso rápido porque ha sido motivo de muchas enseñanzas en la iglesia. Y cada declaración que a continuación leeré, creo que por sí mismo se explica. Bueno, ¿a qué fruto se refiere la palabra cuando alude a este elemento? ¿Cuál es el fruto que espera el Padre de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, Él espera almas ganadas para Él. Ese es un fruto que el Padre espera. Leamos Proverbios 11:30, por favor. Proverbios 11:30, y te solicito que participes conmigo en la lectura en voz alta. Una vez que lo tengas en tu Biblia o acá está atrás en pantalla, todos en voz alta, adelante. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ahí está un primer fruto: ganar almas. El discípulo gana almas. El discípulo da fruto ganando almas. Otro fruto, Romanos 6:22. Repito, no desarrollaré cada uno de estos puntos. Repito que ha sido motivo de años de predicación de la palabra, pero además creo que cada enunciado por sí mismo se explica. Otro fruto, santificación. Santificación, Romanos 6:22. ¿Puedes participar conmigo nuevamente leyendo en voz alta el texto? Romanos 6:22, adelante todos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Otro fruto cuál es? La santificación. El Padre espera que demos esa clase de fruto los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, fruto del Espíritu. Era evidente que algunos de ustedes ya estaban pensando en ello. Fruto del Espíritu Santo, texto conocido.
muchísimo de todos nosotros. Gálatas 22 y 23 en su primera parte. Leámoslo también así en voz alta, adelante. Mas el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, 9 expresiones del fruto. Aquí es el fruto del Espíritu Santo. Otro fruto, dar. El Padre espera que demos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:17. ¿Me están siguiendo, mis queridos? Levanten las manos los que ya se me durmieron. Mira, él iba a levantar ahí un hermano, mejor no digo el nombre. Filipenses 4:17. Este es otro fruto que espera el Padre de su vid. La vid es Cristo. Pero ¿de dónde sale el fruto? De la rama. ¿Y quién es la rama o pámpano? Tú y yo. Filipenses 4:17. Todos otra vez en voz alta, adelante. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dar al Señor es dar fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siguiente, alabanza. Es otra expresión del fruto. Alabar a Dios. Hebreos 13:15. Para los que anotan, repito el texto, Hebreos 13:15. Todos nuevamente juntos, adelante. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué la alabanza al Señor es un fruto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El cristiano, el discípulo de Cristo, espontáneamente va a alabar al Señor. Y si te toca lavar los trastes después de una comilonga y tuviste muchas visitas y papá o mamá te dicen te toca lavar los trastes, tú vas a tener toda la disposición positiva, te vas a remangar, vas a tomar el jabón y vas a cantar alabaré, alabaré, ¿verdad? A todo momento es ocasión para alabar al Señor. Así es que alabanza a Dios es otro fruto. Gloria a Dios que podemos nosotros congregarnos y tener un espacio corporalmente para alabar al Señor. Asumo que en tu casa lo haces. Asuma que en tu casa ya cambiaste tus hábitos de qué música escuchas. ¿Sí? ¿Está bien? Ya cambiaste los Tigres del Norte por los Guerreros de Jehová. ¿A poco no? Bueno, una última. Buenas obras, así resume el apóstol Pablo lo que es dar fruto al Señor. Hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que agrada a Dios. Colosenses 1:10. ¿Me siguen acompañando en la lectura? ¿Sí? Colosenses 1:10, adelante todos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda oportunidad que Dios nos da. Hacer lo correcto, eso es dar fruto. Pero habiendo hablado de qué consiste bíblicamente el fruto, enfoquémonos en lo que es la esencia del mensaje que yo te quiero comunicar. ¿Quién recuerda el título del mensaje? Discípulos fructíferos, cristianos gozosos. ¿Cómo dar fruto? ¿Cómo vamos a dar fruto? ¿Qué es lo que espera el labrador, el Padre, a través de su vid, que es nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer versículos 3 al 7. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. Quiero que en los siguientes versículos, por favor, identifiques la palabra permanecer. Permanecer. Alguien vaya la contando, ¿sí? Ayúdeme con eso. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no
permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Vayamos hasta el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vayamos hasta el versículo 16. Sigo en Juan 15. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos permanecer apareció? 11. ¿Cuál es el énfasis entonces de esta alegoría? Cuando el Señor dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y el Padre busca fruto. ¿Qué quiere el Señor comunicarnos? Una gran idea. Discípulo de Cristo quiere ser fructífero para el Señor y gozoso además. Permanece. Ese es el énfasis de esta alegoría. Permanece. Meditemos entonces en ello por un momento. Para poder permanecer en algo, primero hay que pertenecer a ese algo. Para yo estar, continuar, perseverar en un asunto, tema, organización, lugar, relación, lo primero que tengo que hacer es formar parte de, ser parte de en forma inicial. Y solo pueden permanecer los que primeramente están en Cristo. Lo voy a repetir. El énfasis de la alegoría yo soy la vid verdadera es que Jesús nos quiere dar una instrucción muy particular. Discípulos, ¿quieren dar frutos? Sí. ¿Quieren ser gozosos? Sí. Permanezcan. Pero para permanecer primero forma parte de. Y aquí la vid es Jesús. Así es que hay algo elemental, sencillo y simple en esto, pero no podemos obviar que para dar fruto debo permanecer, pero para primero permanecer debo pertenecer, ser parte de. Tú y yo, por causa de lo que el Señor hizo en nosotros y por causa de lo que Cristo obró en la cruz del Calvario, pertenecemos a Cristo. Y por eso es Pablo quien repite mucho la frase estar en Cristo. En Cristo. Solo veamos un versículo como ejemplo. Primera Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él es Dios, es el Padre, es el labrador. Mas por Él están ustedes, ¿dónde? En Cristo Jesús. Por cierto, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Sabiduría se refiere a la sabiduría que Dios obró a través de la obra en la cruz del Calvario. Ya lo explicamos también ese asunto, que era locura para los que se perdían. ¿Cómo se le ocurrió a Dios salvar a la humanidad matando a su propio hijo en la cruz? Eso era locura para el inconverso, pero era la sabiduría de Dios. A eso se refiere esta palabra. Producto de esa obra del Señor, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Todo esto ocurre, mis hermanos, en el momento en que creemos en Jesús, en que lo aceptamos y confesamos como Señor de nuestras vidas, y cuando entregamos todo nuestro ser a Él. Y todo esto es obra de Dios, todo es obra del Señor. Él me hizo su hijo, me adoptó, me dio nueva naturaleza, participante incluso de la naturaleza divina. Todo es obra de Dios, pero tiene que ver con algo.
Estoy en Cristo. Fui incrustado a la vid. Soy de Cristo. Ahora sí, una vez que estamos dentro, que pertenezco a eso, en este caso es la vid que es Jesús, ahora sí puedo permanecer. Pero ponga atención en lo siguiente. Si la primera obra, la de incrustación, la de pertenecer, fue obra de Dios, el permanecer es una obra en la cual yo colaboro con Dios, en la cual participo, en la cual soy llamado a hacer, a actuar, a comprometerme incluso. Si no, el Señor no ordenaría, porque la palabra permanecer, en muchos de los pasajes que vimos, el verbo permanecer están en imperativo, permanezcan, permanezcan. Es decir, no se solicita, se ordena, se pide, se instruya que hagamos algo para seguir en Cristo, pero dando fruto. ¿Me estoy explicando en ese punto? Bueno, el vocablo es interesante esto. El vocablo permanecer viene de meno, más o menos, no, meno, griego meno. Fíjese lo que significa, es bien interesante. Significa quedarse ahí. Significa continuar. Significa conexión viva. Unión vital. Y tome nota de lo último, muy importante, tener comunión. Lo voy a leer otra vez. ¿Qué significa permanecer? Es la traducción de un vocablo que es meno, pero meno significa todas las siguientes cosas: quedarse, continuar, tener conexión viva, seguir en unión vital, tener comunión. Una cosa es unión, otra cosa es comunión. Escuche muy bien. Tú y yo podemos tener unión con Cristo por causa de nuestra fe salvífica. No necesariamente significa que tengamos comunión. ¿Me estoy explicando? Puedo estar unido a Cristo, pero puedo no tener comunión con Él. ¿Sí o no? Tener comunión es algo en lo cual yo participo. Tener comunión implica cosas que yo soy llamado a hacer. Tener comunión implica responsabilidad. Creo que la relación conyugal ilustra bien esto. ¿Cuántos casados están aquí presentes? Bueno, con razón se les ve rostros felices. Y algunos hoy vienen hasta enojados. ¿Cuántos jóvenes no están casados acá? Hoy. Ustedes se ven más tristes. Pero también les veo en su rostro mucha ilusión y mucha expectativa. Amén. Y esperanza, no la pierdan. El matrimonio ilustra, creo, esto de estar unido y tener comunión. Estar en y permanecer. El momento que nos casamos, fuimos unidos. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El Señor nos unió. Unió a la esposa con el esposo, al esposo con la esposa. El matrimonio original, mis amados, creado por Dios, es entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre. Todo lo demás son mentiras. Aunque la cultura, la política, la economía, todo a nuestro alrededor esté diciendo hay otra clase de matrimonios. Mentira, el matrimonio solo es entre hombre y mujer, mujer y hombre. ¿Está bien? Pero bien abusados, ¿verdad? Dicen, sí, está bien, te acepto tu argumento. Entonces yo que soy mujer, ahora me voy a convertir en hombre. ¿No? Y ahora entonces puedo cumplir la condición. ¿Cuánto abuso, manipulación, mentira, mis hermanos, nos está lanzando el mundo? Pero tú eres la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y somos la columna y estandarte de la verdad. Bueno, entonces nos casamos, fuimos al registro civil o vino a nosotros el oficial, firmamos, hicimos votos y el Señor nos unió.
Pero el permanecer casados es otra cosa. Para permanecer casados hay que trabajar mucho, hay que perdonar mucho, hay que comprender mucho, ¿a poco no? Sí, el matrimonio implica muchas cosas hermosas, pero también muchos desafíos. Estar unidos en el día en que nos casamos, pues es el fundamento de la base, pero la edificación del matrimonio demanda una mutua consagración permanente. Así es la relación con Dios. Si queremos dar fruto en la alegoría que hoy consideramos, el Señor dice: hey, estás unido, pero no es suficiente. Tienes que permanecer. Tienes que hacer la labor con la dirección del Espíritu Santo y por la obra de gracia que tú como hijo de Dios debes hacer. Entonces, ¿qué acciones puedo hacer para dar fruto y permanecer? O lo voy a modificar: ¿qué acciones soy llamado a hacer para permanecer y dar fruto? Diga conmigo en voz alta: permanecer, dar fruto. Este capítulo nos da los elementos para permanecer. Veamos algunos. Versículo 7. Ahí usted lo va a identificar inmediatamente. El primer elemento para permanecer en la vida es permanecer en la palabra. Leámoslo nuevamente, el versículo número 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Así es que primer condición y elemento para permanecer y dar fruto es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra del Señor. Recuerda, permanecer es una acción nuestra, intencional, determinada. Supongamos que formamos parte de una organización, un equipo deportivo, inicialmente nos entrevistaron, checaron nuestro currículum, nos hicieron pruebas, pasamos, nos contratan. Ya estamos dentro. Pero para permanecer en esa organización, se supone que debo hacer mi parte. Por algo me contrataron, para dar resultados. Bueno, en forma similar, mi permanencia en Cristo implica eso. El versículo número 10 hace énfasis en la permanencia en la palabra. Dice el Señor: si guardaran mis mandamientos, si guardaran mis mandamientos, permanecer en la palabra. Pero si yo he sido efectivo en comunicarte la idea de permanecer en la palabra implica una labor continua y a veces ardua, de dedicar espacio, tiempo, atención con la palabra. Que la palabra haga su efecto de enseñanza, renovación, transformación y equipamiento. Y eso demanda una labor intencional, no de pasadita. Gracias a Dios, se lo he dicho muchas veces, yo no tengo esa aplicación, pero sé lo que es TikTok y Facebook y el WhatsApp y el YouTube, y nos lanzan mucha información que en un momento dado me va a inspirar, me va a iluminar, me va a motivar, etcétera. Te digo que bueno por ese recurso no es suficiente. Si la clave, el énfasis del Señor es permanecer, ¿y cuántas veces lo citamos? ¿Alguien me dijo el número? 11 veces en una porción relativamente pequeña de la Escritura. Permanecer es cavar, profundizar, preguntar, dejar el espacio necesario en tiempo y atención para que el Espíritu Santo, tu palabra, me marque y me transforme. Eso es permanecer, mis amados. Pero toda vez que somos impactados por esa palabra que me toca, que me renueva, que me inspira, que me alienta, que me saca adelante, esa palabra tiene que salir de mí y ser comunicada. Por eso cuando el apóstol Pablo está a punto de fallecer, despidiéndose de su discípulo Timoteo, dándole las últimas instrucciones, le dice ahí en la segunda carta de Timoteo o a Timoteo: Timoteo, te urjo algo.
te demando algo. Y mira, pongo por testigo a Dios y al Espíritu, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. No te reserves. La palabra entonces se come, se digiere. Dejamos que el Espíritu nos transforme con ella, pero la palabra se comunica. ¿Cuántos dicen conmigo? Sí, sí lo haré. Porque además, para dar fruto, debo decir la palabra, hablar la palabra, enseñar la palabra y confrontar, claro, en amor y sabiduría con la palabra. Permanecer entonces, mis hermanos, demanda permanecer en primer lugar, ¿en dónde? No, bueno, sí, pero en la palabra, ¿sí? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. ¿O me regreso? Gloria al Señor. Segunda acción para permanecer. Permanecer en la oración. Miren qué cosas tan elementales el Señor nos está recordando. ¿Por qué lo estará haciendo el Señor? Porque quiere ver más fruto. Porque puede haber alguna de estas prácticas descuidadas entre nosotros. Y dile al que está a tu lado, voltea al que está a tu lado. Dile por favor, ¿para qué te haces? Dile, ¿para qué te haces? Puedes dar más fruto. Bueno, permanecer en la palabra. Segundo, versículo número 7 en su parte B. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Esto está tremendo. ¿Y por qué yo he pedido un montón de cosas que quiero y no llegan? Porque me falta la condición previa. No he permanecido en la palabra. Aquí viene una lección para muchos de nosotros, ¿Por qué pido? Y el Señor dice, si pido, recibo. Y pido y no recibo. Porque no estoy en la palabra. Porque no dejo que la palabra me transforme, renueve, equipe, etcétera. ¿Sí? ¿Estoy comunicado en esa mañana? ¿Sí? Vuelva a levantar las manos el que ya se me durmió. Gloria a Dios. Entonces, segunda acción, es hermosa, permanecer en la oración. Permanecer en la oración. El Señor dice claramente aquí que hay algo poderoso que le dejó a los creyentes. Hay algo tremendo que le dejó a la iglesia. La oración. Capítulos previos, Juan ha registrado, ya le dije, desde el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 13 al 17, es todo un mensaje, es todo un discurso completo, que se da en el aposento alto, se da camino al Monte de los Olivos, cruzan Jerusalén y el Señor sigue hablando con ellos. Pero en capítulo 14 el Señor dice algo a los discípulos bien importante, hablando de la oración. Juan 14, 12 al 14. Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo, usted ya lo sabe, cuando el texto, cuando la Biblia, el escritor bíblico registra de cierto, está llamándonos aún más la atención a un asunto. Todo es importante, pero aquí el escritor dice, y pon mucha atención, esto es muy importante. De cierto os digo, dice el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo ya me voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, fíjense, aquí el Señor cambia énfasis. Ha venido hablando de que el Padre hace por la oración, pero aquí dice, yo también lo hago. ¿Sí? Ahora, sabemos que esta clase de declaraciones bíblicas son un desafío para todos nosotros, para la iglesia. Pero si estamos siguiendo, y espero yo, repito, ser útil para tu vida en impartir este mensaje, si estoy siendo eficaz en mi mensaje y estoy hablando de permanecer y estoy hablando de fruto, entonces, ¿qué debo pedir en oración? Dar fruto. Esa debe ser la prioridad. Dar fruto. Voy a regresar.
¿Qué clase de fruto y qué debo llorar al Señor? Porque el Señor hace una promesa tremenda. Él dice, cosas mayores harán. Bueno, lo voy a repetir. ¿Qué clase de fruto? Ganar almas, crecer en santidad, crecer en carácter del Espíritu, el fruto del Espíritu, crecer en dar, crecer en alabar al Señor y en toda obra buena. Ese es el énfasis en el contexto de lo que hoy estamos considerando acerca del fruto. Entonces llegamos a la presencia del Señor. Señor, tú prometiste que cosas mayores que tú mismo hiciste aquí en la tierra. Entonces yo te pido, Señor, revélame el número de la lotería que viene ahora el 15 de septiembre. Eso sería muy grande, ¿no? Pero no es lo que busca el Padre. El Padre, que es el labrador de la vid misma, que es Jesús, quiere dar fruto para la gloria del Padre. Pero insisto, el Señor nos quiere hacer discípulos fructíferos y gozosos. Eso es lo que quiere el Señor. Bien, entonces permanecer en la oración, permanecer en la palabra, permanecer en la oración. Regresemos a Juan 15. Tercer elemento para permanecer, o acción para permanecer, permanecer en su amor, permanecer en el amor de Dios. Volvamos a leer 9 al 12. Como el Padre, tome nota ahora observe el verbo amar. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Versículo número 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Yo os he amado. Me llama la atención algo muy interesante. El apóstol Pablo, pon en pantalla eso si puedes, por favor, gracias. El apóstol Pablo en Efesios 3 habla del amor de Dios, capítulo 3, versículo 17 al 19, y menciona 3 dimensiones del amor. Efesios 3, 17 al 19, leámoslos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí Pablo habla de 4 dimensiones del amor y dice, hay una anchura, hay una longitud, hay una profundidad y una altura. Y yo quiero conectar estas 4 dimensiones del amor con lo que Juan dice. Regresemos a Juan capítulo número 15, porque leemos ahí que en el versículo número 9 se habla de un amor que hay entre el Padre o mejor dicho, el amor que el Padre le tiene al Hijo. Jesús esto está diciendo, permanezcan en mi amor. ¿Cómo es ese amor? Y el llamado es, observen cómo el Padre me ama. Vean cómo el Padre me ama, cómo ha cuidado de mí desde la eternidad, cómo me ha llamado a participar con Él en la creación de todas las cosas, cómo permitió ser engendrado mi cuerpo en la Virgen María, cómo impidió que fuera asesinado por Herodes, cómo en el momento del bautismo desde el mismo cielo oí la voz de mi Padre diciéndome, este es mi Hijo amado y en Él me complazco. Observen el amor del Padre al Hijo. Es una forma de permanecer en el amor de Dios. Sería una dimensión. Sigamos leyendo ahí, versículo número 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Cristo? Observa cómo el Señor nos ha amado. ¿Qué mejor expresión de su amor? La cruz. Pero no solo la cruz, el sustento, la provisión, el cuidado diario que hace de mí.
Entonces toma nota del amor del Padre al Hijo, pero del amor del Hijo a los discípulos. Tercero, sigamos leyendo ahí en Juan, versículo: si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como, si guardan mis mandamientos, esa frase es importante, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, es como debe leerse. Entonces aquí se habla de otra dimensión del amor, es el amor de los discípulos a Cristo, que se expresa guardando sus mandamientos. El amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo a los discípulos, pero el amor de los discípulos a Cristo, que se expresa y demuestra guardando los mandamientos de Cristo Jesús. Pero hay algo más, hay una cuarta dimensión del amor de Dios que está aquí comunicándonos el apóstol Juan: el amor de los discípulos a los otros discípulos, el amor de los discípulos entre sí. Por eso dice el versículo número 12: este es mi mandamiento. ¿Cómo andaremos en ese mandamiento, queridos? ¿Cómo andaremos? Porque es un mandamiento de mi Señor, que se amen unos a otros. ¿Cómo es ese amor de unos a otros? Pues yo ya les puse ejemplo, dice el Señor: como yo los he amado. 4 dimensiones del amor del Señor. Para permanecer en Cristo, estamos hablando de que es permanecer en su palabra, permanecer en la oración, pero permanecer en el amor. Y el amor tiene 4 dimensiones que al menos aquí revela, escribe San Juan: el amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo a los discípulos, el amor de los discípulos a Cristo. Pero quedaría incompleto, todo lo demás puede sonar muy bonito, no nos cuesta trabajo entenderlo, asimilarlo, pero el desafío es tremendo: el amor entre nosotros. Anteriormente en Juan mismo el Señor dijo: en esto el mundo conocerá que son mis discípulos, si ven que hay amor entre nosotros. ¿Cómo andaremos en esos estilos? Nosotros que vinimos en esta mañana al servicio, ¿sí? Del 1 al 10, ¿cuántos sacan 10? 9, 8, 9, ahí están. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues ¿dónde se quedaron la mayoría? Nadie dijo nada. ¿Saben por qué no reaccionamos? Porque sabemos de qué pie cojeamos, como decimos coloquialmente. Porque sabemos nuestras carencias, porque sabemos nuestras limitaciones. Pero ¿por qué el Señor nos llevó a meditar en este tema hoy? Porque quiere que crezcamos en su amor. ¿Cuántos, además de mi hermana, decimos amén? Así es que voltea, conecta visualmente con alguien que no sea conocido tuyo, o no de tu familia. Conecta, voltea así la cabeza como la chica del exorcista, así que le dio la vuelta 360 grados. Conecta visualmente con alguien que no sea de tu casa y trata de decirle: híjole, te debo amor, salgo debiéndote mucho amor, estoy tronado, estoy en quiebra. Pero no se le olvide, lo repito por tercera ocasión, mi enfoque, mi objetivo en esta mañana es que entendamos la voluntad del Padre. Quiere que seamos discípulos fructíferos, cristianos gozosos, y podemos hacerlo viviendo en su amor, permaneciendo en su amor. ¿Vamos bien? Nos encontramos un último elemento para permanecer en Cristo, y es permanecer en obediencia. Y ya con esto voy terminando. Permanecer en obediencia. Levante la mano todos los que les gusta obedecer. Mire, como algunos, gloria a Dios. Levantemos las manos los que no nos gusta obedecer. Es que ya de entrada la palabra es chocosa, ¿a poco no? Pero hay una realidad: nuestro Dios es Dios y tiene autoridad, derecho, sabiduría y amor para darnos mandamientos, darnos instrucciones.
Instrucciones que lo honren, que lo glorifiquen, que cumplan su voluntad, sus propósitos, todos los cuales son buenos y perfectos. Pero en ello está nuestra bendición. Dios nos da mandamientos, repito, instrucciones, consejos, porque al obedecerlos comprobaremos quién es Dios. No hay otra manera de comprobar el carácter, veracidad de Dios más que creyendo y obedeciendo su palabra. Esto es tremendo, esto es hermoso. Solo, lo repito, es bien importante, solo creyendo y obedeciendo al Señor en su palabra es como podemos comprobar la veracidad de su carácter. Pero obedecer a algunos nos cuesta. ¿Por qué? Reflexioné yo, anoté algunas ideas. Bueno, puede resultar chocoso obedecer, quizás porque tuvimos una infancia muy dura y padres autoritarios e impositivos, puede ser, y traemos esa inercia todavía. Puede ser que en la casa había mucha disciplina. En la escuela, ¿cuáles son de mi generación? De Parchís para acá. ¿Ah? No, de los villis para acá, de los villistas para acá. Pues a mí todavía me corrigieron en la escuela con vara. Si estaba distraído, no sé cómo tenía un tino el malvado maestro, tomaba el borrador y ¡bum! Y luego nos colgaba a veces aquí de las patillas o aquí. Pero no lo volvíamos a hacer el error, derechitos, claro, era un abuso, eso es incorrecto, es indebido. Pero bueno, a lo mejor por eso nos costaba trabajo obedecer, ¿no? Feliz, malvado. Malas autoridades también nos han tocado. Pero la verdad, mis hermanos, es que desobedecemos porque somos rebeldes en el corazón. ¿Sí? Por eso les gusta tanto ese grupo de chamacos rebelde, porque se identifican. Hay rebeldía en el corazón. Conocedor Dios de eso, entonces muchas veces el Señor no va a argumentar conmigo, no me va a tratar de convencer, sino simplemente me dice, haz o no haz, manda, da mandamientos. Pero qué hermoso es obedecer queriendo obedecer. Qué bonito es obedecer cuando queremos hacerlo. ¿A poco no? Sí, yo puedo obedecer cuando soy obligado, pero hay un elemento también convenenciero en la obediencia. ¿A poco no? Si obedezco hoy, mi papá me decía, hoy es domingo, tienes que ir a misa. Sí. Y dentro de mí decía, ¿a cambio de qué? ¿No? Bueno, a cambio de tu domingo, ¿sí? Y a cambio de dejarte ir al cine. Entonces, mi motivación para obedecer, ¿usted qué piensa? ¿Es correcta? No, es convenenciera. A veces llegamos a obedecer a Dios así también. Ahora, aquí hay un elemento que no es malo. Sé que obedecer al Señor me conviene. Pero qué mejor obedecer porque quiero hacerlo. ¿Cuántos padres vinieron hoy acá? Usted, yo no sé si sus hijos sigan en casa, pero usted se levanta muy temprano, se va a trabajar, resuelve un montón de conflictos en el trabajo porque quiere llevar provisión a casa, ¿sí? Y además porque sabe que es su obligación hacerlo. ¿Es correcto, padre de familia? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Porque le pusieron una pistola en la cabeza y tiene que hacerlo? ¿Porque no le queda de otra? Lo hace por amor. Usted obedece su responsabilidad paternal porque ama a aquellos a quienes les va a llevar provisión. Y es lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios quieren promover en nosotros, motivaciones correctas para obedecer al Señor. Entonces, para permanecer en Cristo, el llamado es permanecer en obedecer. Pero hay algo bien bonito. A mí me bendijo mucho lo siguiente y con esto concluyo. Sigamos en Juan, capítulo número 13 y hasta el 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí el Señor mete en su discurso, en su mensaje a sus discípulos, una palabra interesantísima: amigo. Amigo. Le confieso algo que a veces me llega a molestar, pero es mi carne. Es mi carne.
Cuando alguien que conoce mi nombre y interactúa conmigo, me dice, hola amigo, y yo intuyo que se le olvidó mi nombre y me llega a molestar. Bueno, se le olvidó. Me lo vuelvo a encontrar en otro lugar y circunstancia. ¿Qué hubo, amigo? O nos mensajeamos en algún texto del celular. Dios te bendiga, amigo. Lo que trato de decirles es que hemos diluido el concepto de amigo. Lo que aquí Jesús está diciendo, que a sus discípulos los llama siervos, pero amigos. Pero cuidado cuando lleguemos al concepto amigo como lo usa Jesús. Aquí hay algo bien interesante. Vosotros sois mis amigos, pero hay una condición: si hacen lo que yo les mando. 15, ya no llamaré siervos, vaya conectando ideas, siervo amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí la palabra amigo es la traducción de la persona que es invitada a la corte del rey y estar cercano a él. Lo voy a repetir. La palabra amigo era la que se usaba en un contexto de la corte del rey y que invitaba a algún cortesano a estar cerca de él, cercano a él, y le decía amigo. Es decir, el término amigo en este pasaje no quita la condición de siervo, pero es un siervo cercano, es un siervo íntimo. Por eso pienso que permanecer en obediencia es bien importante, pero aquí creo que en ese mensaje el Señor le quiere motivar a sus discípulos y a nosotros a que entendamos, soy siervo, pero soy cercano. Y además puedo oír las revelaciones del Padre como las ha oído el Hijo. ¿No le parece eso a usted hermoso? Permanecer en Cristo implica, por lo menos según este pasaje, 4 acciones. Número 1, permanecer en la palabra. Número 2, permanecer en la oración. Número 3, permanecer en su amor. Y número 4, permanecer en obediencia. Pero no puedo terminar este pasaje sin una seria advertencia. Que si el Padre observa que el pámpano o la rama no da fruto, lo desecha. Y será tema de otra predicación. Pero quédese con esa gran idea. Haré en un momento una aplicación a eso. Versículo número 2 y versículo número 6. Dicen que a los pastores nos es permitido decir como unas 10 veces ya voy a terminar, ¿verdad? Hace rato dije ya voy a concluir, pero no, todavía no. Falta comentar, esto es muy importante. Versículo 2 y versículo 6. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a pasar? El Padre lo va a quitar. ¿De dónde? De la vid. Y versículo número 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Claro, fuera de Cristo no hay más que sequedad. Y los recogen y los echan en el fuego. Hay una explicación, obviamente eso, no quiero tomar más tiempo, pero ya en sí esa declaración a mí me conmueve, me hace reaccionar. Estas dos frases del versículo 2 y el versículo 6 son un golpe poderoso para muchos de nosotros. Porque si no estoy dando fruto, corro un riesgo que sea arrancado de la vid y se echado fuera. Eso tiene muchas implicaciones. Tienen explicaciones obviamente también bíblicas. Pero yo quiero dejarte esa gran e importante idea que el texto también refiere. Es una advertencia muy seria. Pero Dios nos ha traído en esta mañana no para decirnos, hey, ya te voy a desechar. De hecho creo que viniste porque
Lo repito por creo que tercera o cuarta ocasión, has venido a congregarte este domingo porque intuyo que te congregas, que te gusta ser parte de la dinámica de la iglesia, por muchas razones. Una de ellas es porque quieres dar fruto para la gloria del Padre. ¿Estoy en lo correcto? Es porque quieres dar fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces te gusta ser equipado, confrontado también, corregido, ¿sí? Sabedor de que el Señor está contigo, que te da su gracia, la obra de su Espíritu Santo, y que sí podemos serlo, mis hermanos, sí podemos serlo, ser cristianos gozosos y discípulos fructíferos. Sí podemos serlo. Si en esta mañana tú no eres ni uno ni lo otro, o ambas cosas, en buena hora Dios use su palabra, la obra de su Espíritu Santo, y nos haga reaccionar a todos. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Bendito seas. Señor Jesús, aquí habemos muchas personas de todo tipo. El único que puede hacer una evaluación, calificación precisa de cada uno, pues eres tú, Señor. ¿Quién más? Pero aquí está mi corazón, mi disposición para permanecer. Porque ese es en todo el pasaje la única instrucción que me das, el único mandamiento que me das. Claro, de ahí se derivan otros, por supuesto, pero es permanecer. Permanecer en tu palabra, en la oración, en tu amor, en la obediencia. Solicitamos que tu palabra y tu Espíritu haga una obra en nosotros de revisión. Porque si el Padre espera fruto y no lo ve, estoy seguro que lo primero que va a hacer es podar, que es otra acción que está en el texto y que no quise tomar tiempo para ello porque tiene implicaciones. El Padre trabaja las ramas para que puedan dar fruto, pero si pasado el tiempo se persiste en una condición infructífera, hay un terrible riesgo que nadie queremos correr: ser arrancados de la vida. No, Señor, haz tu obra en nosotros. Aquí estamos dispuestos, cada uno en la edad espiritual que tenga, en la condición en la cual se encuentre. Queremos dar fruto. Queremos dar fruto para ti, Señor. Capacítanos, Espíritu de Dios. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, pero sigamos orando al Señor. Y quiero invitarte a cerrar la enseñanza, lo que el Espíritu te haya hablado, lo que hayas captado de la palabra, del mensaje, eso lo presentes delante de Dios y hagamos algo. Que solo pidamos a Dios que nos lleve a dar fruto, mucho fruto y más fruto. Así seremos cristianos gozosos y discípulos fructíferos.